Bueno, continuando con lo que estábamos viendo, teníamos que el esquema Perceptron, si bien es útil para tareas de clasificación, tiene ciertas limitaciones. Básicamente te da una salida del todo o nada y solamente tiene aplicabilidad en los casos en los que haya una separabilidad lineal de los datos, ¿no? Entonces, para poder cubrir esas debilidades, digamos, nació la propuesta del esquema Adaline, Adaptive Linear Element, que es una estructura muy parecida al perceptrón en lo que refiere a cómo llegan las señales a la neurona, cómo se propaga dentro de la neurona, pero tiene una diferencia fundamental, es en la forma en la que se genera el aprendizaje. ¿Ok? Ya no es solamente una neurona que se prende o se apaga y el error es 0, 1 o -1 y listo, a saber si clasificamos bien o no, sino acá lo que te da es la magnitud del error, qué tanto nos hemos equivocado en los casos que eso suceda. Básicamente vamos a mantener la misma estructura de las señales que van ingresando x1, x2 hasta x sub n con el peso asociado, ¿no? Que viene a ser la sinapsis de la que tanto se capta de estas señales, un sesgo en particular que vamos a llamar b, que tiene valor 1 con un peso b, una función de propagación que es la sumatoria más este valor b, y la función de activación. Acá ya no vamos a trabajar un umbral que se prende o se apaga si es que este valor a es mayor o menor a cero, sino en realidad es una eh, función, una transformación más continua de la señal. ¿Y qué es lo que logramos con este modelo? Poder darle justamente este funcionamiento que nos va a brindar no solamente la idea de que se superó un umbral o no, o se acertó o no con la clasificación, sino nos va a dar una idea de qué tan errado estuvimos, una magnitud de ese error. Tiene como desventaja de que no necesariamente vamos a estar seguros o vamos a llegar a un punto en que el error sea cero, sino vamos a siempre apuntar a que el error sea lo más pequeño posible. ¿Ok? Ya entran a tallar acá otros conceptos que vamos a ver como función de error, función de costos o cómo minimizar justamente ese error. ¿Cómo entender un poquito el mecanismo de error? Hagamos un ejercicio mental, ¿no? Vamos a suponer que estamos en el pie de una montaña y es un día muy muy nublado, o sea, de tal forma que no podemos ver más allá de, ¿no?, de pocos metros adelante nuestro y solamente hasta cierta altura, ¿no? Todo lo que está muy alto, muy lejano no lo podemos ver. Suponiendo que nuestro objetivo es llegar a la cima lo más antes posible y no tenemos ni brújula ni ningún otro instrumento para ubicarnos rápidamente. ¿Cómo podemos hacer o qué pasos seguiríamos para poder subir rápidamente por la montaña? Con estas restricciones, ¿no? No podemos ver mucho hacia adelante y no podemos ver mucho hacia arriba. Bueno, básicamente una posible idea sería ir avanzando así, ¿no? Tan tendiendo el suelo para no tropezarnos con nada, con nuestra mano adelante. Y en algún momento obviamente vamos a tocar una pared que va a ser la parte lateral de la montaña. Y para poder saber de que podemos subir, ¿no?, o que tiene sentido subir, nos vamos a fijar en la inclinación de esa ladera de la montaña. Si vemos que es prácticamente plana, es porque en realidad es un caminito más y no nos va a permitir subir rápidamente. Si vemos que empieza a empinarse, es porque probablemente sea un camino adecuado para empezar a subir, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es subir rápidamente, ¿no? Eh, Ahora vamos a pensarlo a la inversa. Estamos en la cima y lo que queremos hacer es bajar, descender lo más, ¿no?, rápido posible antes que anochezca. ¿Qué haríamos? Acá también avanzaríamos con mucho cuidado sin tropezarnos y tantearíamos el suelo hasta encontrar un momento en que hay un declive, ¿no? Si vemos que el suelo sigue siendo plano es porque por ahí no vamos a bajar. Si vemos que hay un declive, una pendiente, ¿no?, bien pronunciada, es porque obviamente por ahí es probablemente el camino que debemos seguir para empezar a descender nuevamente rápidamente. Entonces la idea siempre va a ser buscar cuál es la inclinación más pronunciada para saber qué camino tenemos que seguir si queremos subir o bajar, en este segundo ejemplo bajar, de forma más rápida posible. Bueno, esta idea la podemos llevar a un concepto matemático. Imagínense que queremos, por ejemplo, minimizar una función cuadrática, ¿no? Queremos calcular cuál es el valor mínimo de una función cuadrática que va a ser 5 menos x al cuadrado. Tenemos la gráfica y queremos encontrar el punto valle, que vendría a ser este valor de acá, ¿no? ¿Cuál es el punto en que esta función se minimiza? ¿Qué es lo que podríamos hacer, ¿no?, gráficamente o conceptualmente? Podemos escoger un número
esto es lo que queremos llegar obviamente, podemos escoger un número cualquiera. Por ejemplo acá, x es igual a menos 10 y la función está a 200 y pico más o menos. 225 en realidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si nos ubicamos en este lado y nosotros queremos llegar a este punto, lo que quisiéramos es, ¿no?, descender por esta curva hasta llegar a este valle de acá. Queremos seguir este camino de la flecha, en este caso irnos hacia la derecha, ¿no? Ir aumentando el valor de x para poder llegar a este punto de acá. ¿Qué implica que nos localicemos en este sector de la gráfica? Vamos a entenderlo tomando otro ejemplo. Cuando x es 27, estamos en el otro lado de la gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos? Quisiéramos bajar, ¿no?, físicamente por esta pendiente para llegar a este punto de acá. Quisiéramos seguir esta flecha. ¿Qué implica que estemos acá y que estemos acá matemáticamente? Recuerden un poco estos conceptos cuando empezaron a aprender temas de derivadas. Bueno, en este punto de acá, la pendiente, ¿no?, la inclinación en este punto de acá básicamente es la variación del y entre la variación del x, y acá también en este lado. Pero tenemos pendientes con sentidos diferentes. En este caso de la derecha tenemos una pendiente positiva y en este caso de la izquierda tenemos una pendiente negativa. ¿Qué implica? Cuando la pendiente es positiva, estamos en este caso de acá, ¿no? La pendiente es positiva porque siempre es para arriba, digamos, está recta, está orientada por este lado, ¿no? Un delta de y positivo va de la mano con un delta de x positivo. Cuando la pendiente es positiva, lo que quisiéramos hacer para llegar al mínimo es disminuir el valor de x. Y cuando la pendiente es negativa, que está para este lado, o sea, un delta positivo de y se corresponde a un delta negativo de x. Cuando la pendiente es negativa, lo que quisiéramos nosotros para llegar al mínimo es aumentar el valor de x. ¿Qué quiere decir? De que en cualquiera de los dos casos, la mejora, ¿no?, lo que tendríamos que hacer con nuestro x, siempre va en sentido contrario a la pendiente. Si la pendiente es positiva, lo que tendríamos que hacer sería disminuir x. Si la pendiente es negativa, lo que tendríamos que hacer sería aumentar x. Lo que se puede hacer es aplicar una regla que vaya ajustando el valor de x según a qué tanto nos vayamos acercando al mínimo y qué tanto toma valor esta pendiente, de forma iterativa. Esta fórmula va a ser esta. El valor de x va a ser igual al valor anterior más un delta de x, una variación en x. ¿Qué va a ser esa variación? Básicamente es una tasa de aprendizaje, que ya vimos qué significa la tasa de aprendizaje, por el gradiente de la función respecto a x. El gradiente es básicamente, simplificando bastante, la derivada parcial de la función respecto a todos los parámetros. En este caso es un ejemplo, un solo x, un solo parámetro, así que es la derivada de y en función de x. Esto acá se llama regla delta o gradiente descendente, porque vamos descendiendo de acuerdo a lo que nos arroje esta pendiente. Siempre pensando en esta regla, ¿no? El movimiento de x óptimo va a ser siempre contrario matemáticamente al signo de lo que tenga la pendiente en ese punto en particular. Por eso tenemos este menos acá. Y esta tasa de aprendizaje ustedes ya la vieron en el tema anterior de perceptrón. Es básicamente a qué velocidad vamos a ir haciendo estas correcciones. Y vamos a ver un ejemplo en Excel de cómo funciona este concepto. Entonces acá tenemos el Excel, ¿no? Tenemos la función que queremos minimizar. Queremos hallar el punto x mínimo de esta función. Y podemos empezar a iterar un valor de x inicial con el valor de y respectivo, la pendiente en este punto, que es básicamente, ¿no?, el delta de y entre el delta de x, y una tasa de aprendizaje inicial que vamos a probar entre 0.5 y 0.25. Y visualmente podemos obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a ir iterando en cada paso para ver cómo nuestro x va cambiando. Vean que el x va a ir acercándose cada vez más y la pendiente va a ir, en este caso, acercándose a 0, hasta un punto en que ya estamos bastante cercanos al mínimo que en realidad se da cuando x vale 5. ¿No? Nos vamos acercando poco a poco. Obviamente los últimos pasos son cada vez más chiquitos por este ajuste propio del x, hasta llegar al punto en que llegamos a 5. Y estamos muy cerca de llegar a 5. Y pueden seguir, ¿no?, probando y viendo que ya son pasos o mejoras cada vez menores porque ya estamos a punto de, ¿no? También si desean pueden probar otro punto inicial.
Por ejemplo, vamos a comenzar en x 28. Estamos acá. Ahora la pendiente es positiva y lo que vamos a hacer es reducir x. Y vamos reduciendo x y la misma idea, ¿no? Hasta acercarnos al punto en que la pendiente sea 0, o sea, estamos en este, ¿no?, escenario de acá en que hemos llegado al mínimo y vamos a acercarnos poco a poco al mínimo matemático, que sería 5. ¿Qué ocurre o qué deberíamos observar en nuestro caso? La tasa de aprendizaje, yo escogí una tasa de aprendizaje de 0.05. ¿Qué pasa si aumento la tasa de aprendizaje a 0.5? ¿No? Mucho más grande. Vamos a ver. Vean, el salto es enorme, ¿no? Porque de un solo golpe llegué a donde quería llegar. Ahora voy a aumentarle la tasa a 1, por ejemplo. Vamos a exagerar cada vez más. Vean, si aumento la tasa a 1, en realidad me voy hasta otro extremo. Y doy saltos tan grandes que nunca llego al punto. Eso también puede ocurrir con 0.75. Doy saltos grandes, pero con mucho cuidado tengo que acercarme al punto que quiero. Si recuerdan lo que veíamos en el ejemplo animado de qué es la tasa de aprendizaje, ¿no? Yo puedo llegar rápido a la meta si pongo una tasa alta, pero también me corro riesgo de que simplemente esté oscilando. En este caso llego, ¿no? Me corro riesgo en que esté oscilando de extremo a extremo y nunca llegue a donde debería llegar, como en este caso, ¿no? Estoy oscilando, oscilando, oscilando y nunca me llego a acercar a la meta. Entonces prueben ustedes diferentes tasas, diferentes puntos, pero siempre se van a dar cuenta que la idea detrás sigue siendo la misma. Ir acercándonos al punto óptimo, yendo en sentido contrario a la pendiente, que es justamente esta regla pendiente o de gradiente descendente. ¿Ok? Ahora sí, regresamos a nuestro PPT. Ahora, imagínense que tenemos los datos bueno, recientemente mapeados de un proceso cualquiera y queremos estimar alguna función, una recta, por ejemplo, que nos permita ajustarnos a estos puntos. Podemos probar diferentes formas de hacerlo, ¿no? Una recta por este lado, otra por este lado, otra por este lado, diferentes variantes. ¿Cuál es el criterio adecuado para decidir cuál de estas tres rectas, por ejemplo, verdes, es la mejor? Una de las formas más consensuadas podría ser de que vamos a escoger una regla tal, una recta tal, que lo que busque sea minimizar el error de estimación. Y ese error suele ser muchas veces el preferido, el error cuadrático, ¿no? Y esto también ya lo vimos en otros tipos de modelos como el MLR, por ejemplo. Alguna recta que trate de minimizar justamente estas brechas, ¿no?, positivas o negativas, porque al final se le dan al cuadrado para que no se neteen, entre la data que yo quiero analizar versus ¿no?, la recta o el hiperplano que estoy utilizando como referencia. Entonces, la recta del hiperplano que vamos a elegir va a ser aquel que minimice este error, este desfase que hay entre mis puntos versus lo que yo estoy utilizando como referencia, pensando en siempre encontrar el menor error cuadrático. Con esta idea, ¿no?, de encontrar el menor error cuadrático en lo que queremos predecir, y el concepto de la regla de gradiente descendente o regla delta, vamos a ver cómo trabaja verdaderamente Adaline. Entonces, repasemos, ¿no? ¿Qué factores son los que influyen en el error de estimación de una red neuronal? O sea, ¿qué es lo que hace que una red neuronal prediga bien o tenga un error? Yendo del final hacia el inicio. El error de estimación básicamente es la comparación del target, ¿no?, que depende del patrón que estoy analizando, versus lo que yo he estimado bajo mi red neuronal, que vamos a llamar YDP. Hacemos una comparación entre estos dos y tenemos el error de estimación. Ahora, yendo un paso hacia atrás, el target es un dato dado, así que no podemos hacer nada al respecto. La estimación es básicamente una función de activación, que era el umbral en el caso de perceptrón, una función de activación aplicada sobre un valor A. Yendo un paso más atrás, el valor A es básicamente la representación matemática del potencial postsináptico conjunto, ¿no?, que es la sumatoria de los pesos por cada componente X más el sesgo. ¿De qué depende entonces el valor A? La activación A depende del patrón propiamente dicho, los valores de XP, que también son dados, no podemos hacer nada al respecto, pero también depende de los pesos W y el sesgo B que vayamos a meter en esta forma. Estos datos son dados, el target y el patrón.
No podemos hacer nada respecto a esa información con lo que contamos. Pero lo que podemos controlar yendo desde la parte final hasta el inicio por este camino de acá, que son los pesos W y el B. Entonces el error, si bien va a depender de obviamente del target, depende del patrón, también depende en mucho de la elección correcta de estos pesos W y el sesgo B en nuestra red neuronal. Un adecuado error de estimación dependerá finalmente de esto de acá. Acuérdense que queremos hacer una red robusta, que no se vea afectada por ruido en la data, ni nada de eso, así que asumiendo que el ruido es controlado acá, que los targets también son conocidos y bien trabajados y lógicos, la decisión final va a ser en esta combinación de pesos. Lo que vamos a hacer es optimizar estos valores de pesos y sesgos para minimizar este error de estimación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, la función error o costo, el nombre que quieran darle, que se va a emplear va a tener esta fórmula, ¿no? Es error cuadrático. El target menos lo que predije al cuadrado. Y un medio. Esto también por un tema de facilidad matemática, para que pueda al momento de trabajarse se vaya cancelando algunos factores. Pero nos vamos a centrar en la parte de acá, ¿no? Lo que me he equivocado que es este error del target menos el Y como el perceptrón, pero en este caso particular lo le damos al cuadrado porque queremos minimizar justamente el error cuadrático. El objetivo va a ser minimizar esto acá. Sabiendo que el error es una función que depende, como vimos, principalmente del peso, los pesos W y el sesgo escogido en cada neurona. Y además, el negativo de la gradiente, o sea, la forma, ¿no? El sentido contrario de la gradiente es la forma más rápida de minimizar la función del error. Teniendo en cuenta esto, la regla de aprendizaje que vamos a usar es esta de acá. El peso va a ser igual al valor anterior menos una tasa de aprendizaje por el gradiente del error respecto a los W. Y el B va a ser igual al B anterior menos una tasa de aprendizaje por un gradiente del error respecto a B. Es muy parecido a la regla de gradiente y delta en mi ejemplo de la función 5 menos x al cuadrado, pero acá vamos a generalizar, ¿no? La función que queremos minimizar ya no es 5 menos x al cuadrado, sino es la función justamente de este error o costo. Entonces, cada parámetro que finalmente va a terminar influenciando en esa función va a ser actualizado con esta regla. El valor anterior menos la gradiente respecto a ese parámetro por una tasa de aprendizaje. ¿Por qué menos? Por la idea del negativo de la gradiente, ¿no? Siempre moviéndonos al sentido contrario del gradiente. ¿Y por qué este eta? Porque es una tasa de aprendizaje, como vimos también en el caso del perceptrón, para ir corrigiendo poco a poco lo que vamos haciendo. ¿Por qué se trabajan dos fórmulas? Porque son dos tipos de parámetros los que afectan el error. El vector o la matriz de peso y el vector o la matriz, dependiendo de la cantidad de neuronas, de sesgo a trabajar. Ahora, si entramos un poco a detalle en cada uno de estos, acá yéndonos un poco ya al tema matemático, vamos a desarrollar la regla de aprendizaje de los pesos. Tenemos esto acá, ¿no? El peso siguiente va a ser igual al anterior menos la tasa de aprendizaje por el gradiente del error respecto a los pesos. Vamos a aplicar algo que hemos visto en los cursos de análisis o de cálculo, que es la regla de la cadena. Básicamente, el gradiente respecto al peso sería el gradiente respecto al Y, acuérdense siempre, ¿no? El error en realidad es una consecuencia del target, que a su vez es una consecuencia de la función de activación aplicada sobre el A, que es la activación, que depende de los pesos. ¿Recuerdan ese esquema de hace un par de láminas? Acá lo aplicamos. Esto va a ser igual a la derivada respecto a la predicción, perdón, en lugar de target, por la derivada de la predicción respecto a la activación por la derivada de la activación respecto a los pesos. Esto acá es regla de la cadena que ustedes ya la conocen. Nuevamente escribimos, ¿no? El peso anterior menos tasa de aprendizaje por la derivada del error respecto al Y sería la derivada de un medio de target menos Y al cuadrado respecto al Y por la derivada de la predicción respecto a la activación es básicamente la derivada de la función de la activación por la derivada de la activación o del potencial postsináptico conjunto. Respecto al peso es la derivada de Wx más Wx más Wx más Wx más B respecto al W. Esta fórmula acá ya la conocimos al inicio y esta fórmula la vimos del error cuadrático medio. Vamos a resolver estas derivadas y ¿qué tenemos? Wi menos esta derivada respecto a Y, ¿no? Sería este 2 pasa multiplicando, se cancela con un medio y quedaría menos 1. Menos 1, este signo menos se va a cancelar con este menos y por eso queda transformado en un más. ¿Okay? Sería más eta por t menos i, ¿no? Porque siempre es la derivada de esto
¿no? La derivada de esta expresión por la derivada de lo adentro, por eso sale el menos 1, sería t menos i por menos 1, por eso queda t menos i y el menos 1 se va con este menos. Esto queda igual, es la derivada de la función de activación. ¿Y cómo es la derivada de todo esto respecto al w? W es básicamente un valor que está multiplicando los x. El b se va porque es una constante en esta expresión y me quedo simplemente con los x. Entonces, la actualización del peso i, ¿no? Siempre li con i, ¿no? Todo lo demás, todo lo que no sea bwi es una constante en esta expresión. El peso i va a ser igual al peso anterior más una tasa de aprendizaje eta por el target menos lo que estimé, básicamente un error directamente, por la derivada de la función de activación por el patrón que estoy analizando en esa neurona en particular. De la misma forma podemos hacer el análisis con la derivada respecto a la actualización del aprendizaje del sesgo. Nuevamente arreglé la cadena, expandimos la expresión y acá que tenemos esto acá. El b' va a ser igual al b anterior más eta por t menos i con la misma idea. Esto acá termina siendo la derivada de la función de activación. Y acá todo esto se va porque es una constante respecto a b y la derivada de b respecto a b es simplemente 1, por eso ya desaparece y queda. El nuevo sesgo va a ser igual al anterior más tasa de aprendizaje por el error por la derivada de la función de activación. Entonces, ¿qué tenemos básicamente de complejidad, digamos? Esto es un dato dado. Esto es fácil de hallar, simplemente resto el error, lo calculo como el target menos lo que he predicho. Y nuestro foco principal complicado, entre comillas, matemático va a ser esta derivada. Entonces, la función de activación a coronar, ¿no? O función de transferencia, algunos le llaman, va a definir la salida de la neurona dada una serie de inputs. Y como vimos, la regla de aprendizaje de la line va a depender directamente de qué tan fácil sea manipular esa función de activación, qué tan fácil sea derivarla, por ejemplo. Idealmente, para un modelo Ada-Line, la función de activación debería cumplir estas 4 características. Tiene que ser diferenciable para que tenga sentido la fórmula anterior. Tiene que ser rango finito para que también podamos reemplazar los valores y obtener algo, un número calculable. Tiene que ser monótona por una facilidad para los cálculos. Y obviamente tiene que ser fácilmente computable, ¿no? Esta derivada no tiene que ser imposible de calcular ni muy costosa computacionalmente. Entonces para eso hay algunos candidatos que se utilizan como funciones de activación. La función identidad, donde básicamente la función de activación es el mismo valor a, la derivada es 1 y el rango va de menos infinito a infinito. No es tan buena porque el rango es un número concreto. Las más usadas suelen ser, por ejemplo, la logística o la tangente hiperbólica. La logística tiene esta forma que también ya hemos visto en otras clases, 1 entre 1 más c a la menos a, y tiene una particularidad de que la derivada de esta expresión, si ustedes hacen, ¿no? Recuerdan su derivada de una división, la derivada es igual a la misma función, o sea, todo esto por 1 menos la misma función. O sea, si calculamos el f de a, simplemente metiendo el valor en esta fórmula podemos calcular la derivada del f de a. Y el rango va de 0 a 1. Es fácil de computar y el rango es un rango numérico manejable. Tangente hiperbólica tiene una forma un poco diferente, también es relativamente fácil de computar la derivada porque es simplemente 1 menos la función al cuadrado, y en este caso cambia porque el rango ya no va de 0 a 1, sino los valores que puede tomar van de menos 1 a 1. Tenemos además otra muy utilizada que se llama el ReLU, el rectificador lineal uniforme. Básicamente esta gráfica te dice, si el A, el potencial postsináptico, es positivo, mantiene su valor. Si es negativo, no lo conviertes en negativo como si fuera la identidad, sino déjalo en 0. Y la derivada también es fácil, 0 y 1 en este caso. El rango va de 0 hasta infinito. El soft plus, que es una suavización, digamos, del ReLU, que tiene esta expresión, logaritmo de 1 más c a la a. La derivada también es relativamente fácil de calcular y también va de 0 a infinito, y también hay una transformación gaussiana que algunos prefieren usar. Tiene ciertos usos en particular, no son tan generales como los anteriores, pero también es relativamente fácil de calcular porque dense cuenta que se repite, ¿no? Esta parte de acá se repite acá a la derecha. Entonces tenemos diferentes funciones muy útiles que cumplen con la gran parte de las características ideales que se describieron en el caso anterior, pero son las más usadas en los modelos tipo Ada-Line. Entonces veamos este caso, ¿no? Vamos a regresar al caso 4, donde queríamos predecir si mi pieza electrónica va a fallar o no va a fallar. Y en este caso en particular nos recomiendan usar una función de activación sigmoide, ya que lo que queremos medir, unos y ceros, está dentro del rango que maneja la sigmoide, que va de 0 a 1.
¿Ok? Lo que vamos a tratar de predecir es qué tan probable es que falle una pieza. Antes de entrar al cálculo de este ejemplo, vamos a entender algunos cuidados que hay que tener, ¿ok? Vamos a usar una distribución o una función sigmoide en este ejemplo. Esta función tiene ciertos cuidados en particular que hay que tener, igual que en la tangente hiperbólica. O sea, ¿qué ocurre en estas funciones, la sigmoide a la izquierda y la tangente hiperbólica en la derecha? Cuando los valores de A, el dominio, son demasiados extremos, o sea, o son muy negativos o son muy positivos, o muy negativos o muy positivos. ¿Qué ocurre en esos casos? Si se dan cuenta, la curva se achata en estos extremos y termina teniendo en este caso un valor 0, un valor 1, o un valor menos 1, o un valor 1, pero no solamente eso, sino que acuérdense en la fórmula de aprendizaje usamos nosotros la derivada. ¿Qué ocurre con la derivada en estos puntos? La derivada se hace 0 o muy cercano a 0. ¿Qué quiere decir? De que este aprendizaje, este delta que le multiplicamos la tasa de aprendizaje por un delta, va a ser siempre 0, o sea, siempre vamos a sumarle 0, 0, 0, 0. Nunca vamos a aprender nada, nos vamos a quedar estancados en el aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta este riesgo, digamos, ¿no? De que la derivada sea muy cercana a cero, lo que suele recomendarse es escalar inicialmente la data para que no tengamos datos muy extremos ni negativa ni positivamente. Hay muchas formas de estandarizar o de escalar. La más utilizada es esta de acá. Por ejemplo, para escalar una variable x en cualquier intervalo genérico a, b, se utiliza esto de acá, ¿no? A más x menos el valor mínimo de todos los x entre x máximo menos x mínimo por b menos a. Con esto me aseguro de que todos los datos van a estar en un intervalo más conocido y útil y amistoso, a, b. Ya no se van a ir desde muy negativo o muy positivo. Y además, cuando usamos Adeline en particular, en este caso para predecir clases, vamos a predecir la clase falló o no falló 1 o 0, lo que vamos a hacer es un paso extra, porque el Adeline te va a botar un número, para que interpretar ese número como clase. O sea, el Adeline lo que nos va a decir es, estos son los valores que arroja el modelo, que finalmente, como es una sigmoide, es un valor que va continuo, que va entre 0 y 1, y lo que tenemos que hacer es traducir estos valores a una clase 1 o clase 0. Lo que vamos a hacer es escoger un corte arbitrario para decir, si mi función de activación supera este corte, pasa a ser clase 1 o clase A, y si no, va a ser clase B o clase 0. Podemos interpretarlo como que el Adeline lo que nos arroja es una probabilidad. Hay X% de probabilidades de que la clase sea tipo 1 o clase A. Eso es lo que la interpretación que le vamos a dar al resultado de la predicción del Adeline. ¿Y cómo vamos a medir la calidad de esto? Bueno, como es una predicción al final de clases, vamos a usar, por ejemplo, una matriz de confusión, ¿no? Con el accuracy, precision y las cosas que ya hemos visto en su momento. Entonces regresemos a este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Un escalado. Vamos a hacer un escalamiento entre 0 y 1 de esta columna de acá. ¿Por qué? Para que sea de la misma magnitud que la resistencia y porque tenemos números muy grandes. Y con la forma de la sigmoidal nos corremos el riesgo de que la derivada sea 0 y que se cancele nuestro aprendizaje. Hacemos un escalado entre 0 y 1 y ahora sí podemos utilizar el algoritmo. ¿Okay? Vamos a correr las fórmulas. Vamos a comenzar con estos valores aleatorios y ustedes pueden empezar a trabajar, ¿no? La misma idea. Van a meter estos valores en una neurona, van a presentarle los datos, 0.111 por este peso, más 1.8 perdón, por este peso, más el sesgo, le va a salir un valor de A, aplican la transformación sigmoidal o la función de activación sigmoidal sobre ese A y lo comparan con este desempeño, con este error, con este monto, perdón, target. Ese es el error, lo multiplican por la derivada en el punto A, lo multiplican por la tasa de aprendizaje, se lo suman al peso anterior y van recalculando el siguiente peso. Si hacemos todos esos pasos, vamos a ver que con 10.000 épocas, o sea, barriendo 10.000 veces esta tablita acá, llegamos a estos pesos óptimos. Si se dan cuenta, son bastante diferentes a los pesos con los que comenzamos. Y podemos ir evaluando en cada una de las 10.000 épocas cómo ha ido disminuyendo el error promedio. Entonces, comenzamos con un error promedio de 0.2. Quiere decir que cuando hicimos la predicción de estos 10 puntos, en promedio nos equivocamos en 0.2. Pero después de 10.000 épocas, el error mínimo, el error promedio que alcanzamos es de 0.049. O sea, los porcentajes estimados de estos valores están muy cercanos a 1 cuando corresponde y muy cercanos a 0 cuando corresponde. Básicamente, esto es un ejemplo de lo que nos puede dar el modelo. Nos puede decir, para los casos que verdaderamente son clase 0, los moraditos,
o que verdaderamente son clase 1 los amarillos. Esto es lo que te arroja la función sigmoidal. ¿Cómo leer estos casos? Nos dice de que, por ejemplo, este punto de acá tiene 80 y pico por ciento de posibilidades de ser de clase 1. Básicamente es de clase 1. Este punto de acá tiene 1% de posibilidades de ser de clase 1 o 99% de posibilidades de ser de clase 0. Por eso va con clase 0. ¿Cómo hacer el corte? ¿Dónde decidir dónde hacer el corte? En realidad va a depender bastante del analista y qué tanta aversión, digamos, tiene a equivocarse. Y recuerden acá entra ya la curva ROC y las cosas que también vimos en clases previas. Podemos hacer un corte acá, donde básicamente todo lo que caiga a la izquierda va a ser catalogado como clase 0, todo lo que caiga a la derecha va a ser catalogado como clase 1, vamos a tener una predicción de 100%. Podemos ser un poco más ácidos porque de repente este punto es un poco sospechoso y podemos hacer el corte acá o irnos a lo más sano y decir, ya saben qué, 50%, ¿no? Si la predicción está o el número arrojado es menor a 50%, va a ir a una clase y si es mayor va a ir a otra clase. Nuevamente va a depender del gusto del analista que vaya construyendo, pero la idea es recordar de que un Adaline lo que te va a dar como resultado en un modelo de clasificación es la probabilidad de pertenecer a determinada clase. Ahora vamos a hacer el caso 5, en que teníamos, perdón, el caso del banco, en que teníamos, en este caso, predecir si era un cliente con ingreso alto o bajo y si tenía potencial o no tenía potencial. Y vamos a usar nuevamente una función de activación sigmoide. En el modelo de Align en particular, se puede simular para o utilizar para predecir no solamente clasificación de dos clases como una binaria, sino de más de dos clases. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño cambio al algoritmo. Básicamente nuestros pesos van a aumentar o trabajar y lo que vamos a utilizar son dos neuronas, así como vimos en el ejemplo en Perceptron. Y para medir la calidad del modelo vamos a usar matrices de confusión, pero lo que se llama del tipo 1 versus todo. O sea, vamos a hacer una matriz de la clase A versus el resto de clases, una matriz de la clase B versus el resto de clases y así sucesivamente. En nuestro caso vamos a hacer una pequeña primera transformación. Básicamente, el target que queremos predecir que es el tipo lo vamos a abrir en dos, ¿no? Como en el caso de Perceptron, el tipo nivel alto o bajo y alto, y el tipo potencial. Entonces vamos a tener una neurona para predecir si el cliente tiene ingreso alto o no lo tiene, y una segunda neurona para predecir si el cliente tiene o no tiene potencial, y la clase a la que corresponde. Vamos a comenzar con estos pesos iniciales y arrancamos. Y con 25.000 épocas tenemos estos pesos óptimos. Y vemos de que el error baja hasta 0.0085. ¿Qué observamos en estos modelos tipo Adaline? De que tenemos que correr más épocas. ¿Okay? Nunca llegamos a un error cero, como yo les decía al principio, porque siempre van a haber errores de estimación. En lugar de estimar con 100% de seguridad, yo voy a estimar con 99.8% de posibilidades, que en la práctica es 1, pues, ¿no? Pero va a haber siempre algo un poquito mayor a cero. Y muchas veces tenemos que correr durante muchas épocas el modelo para llegar a este nivel de error tan chiquito. ¿Podríamos hacer un corte previo? Sí, también va a depender nuevamente de qué tan aversos somos al error. ¿Qué tenemos en la predicción? Acuérdense que acá tenemos dos neuronas, una neurona para predecir el nivel de ingreso y otra neurona para predecir si tiene o no tiene potencial. En este caso, la neurona que predice el nivel de ingreso me dice, todos los que son categoría alta, yo les doy este tipo de predicciones, y todos los que son categoría baja, le doy este tipo de predicciones, que es más o menos lo que queremos. Aquella gente que tiene valor 1 real debería tener una probabilidad alta, y la gente que tiene valor 0 real debería tener una probabilidad muy baja, porque lo que hace esta neurona es predecir si la persona tiene altos ingresos o no. De la misma forma, el potencial, esta segunda neurona, lo que hace es predecir si el cliente tiene o no tiene potencial y se cumple. Cuando el target debería ser 1, el potencial predicho tiene una probabilidad alta. Y cuando el target debería ser 0, justamente tenemos una probabilidad alta en la predicción. De repente este punto se escapa un poquito, pero si queremos hacer un corte no salomónico en 50%, se va a cumplir de que acertamos en el 100% de los casos. Esto es un gráfico diferente. ¿Ya? Acá vamos a ver en un solo gráfico lo que nos arroja la primera neurona y lo que nos arroja la segunda neurona. Y vamos a graficar los 8 puntos en este cuadro. La primera neurona nos va a arrojar probabilidades de 0 a 1 y la segunda neurona también. Pero dense cuenta los colores que acá están pintados. Acá están los azulitos, los grises, los naranjas
y los amarillos. ¿Y qué tenemos? La primera neurona claramente me ordena los puntos y hay una brecha por el nivel de ingreso. Todos aquellos casos azules y naranjas con un nivel de ingreso bajo o B, muy marcadamente al lado izquierdo. Y todos los que tienen un nivel alto A están muy marcadamente al nivel derecho. Y de misma forma el tema de potencial. Todos los que tienen potencial están en la parte de arriba y todos los que no tienen potencial, mejor dicho, están en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que la neurona está dividiendo muy bien mi data. Es una data pequeña, era entre comillas fácil de hacerlo, pero simplemente para que vean el funcionamiento de la data. Ahora vamos a ver un caso diferente, ya no vamos a hacer clasificación, sino acá vamos a tomar el caso de los alumnos. De los alumnos ya no vamos a usar el aprobó o desaprobó, sino vamos a irnos directamente a la nota que sacaron, ¿ok? La nota final de los alumnos. Ya no es un sí, no, aprobó o no aprobó, sino es cuánto verdaderamente sacaron. Vamos a predecir ya no la clase, sino un valor numérico. Y en este caso en particular ya no vamos a usar la sigmoides, sino vamos a usar la tangente hiperbólica, ¿ok? Para cambiar un poquito la función. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un escalado de nuestros datos. Acuérdense, la tangente hiperbólica también tiene el problema de que a números demasiado extremos la pendiente es cero y se cancela el aprendizaje. Así que vamos a escalar esta primera columna que tiene valores relativamente altos, la vamos a escalar entre 0 y 1. Pero además las notas, vean las notas. Como es una tangente hiperbólica, la tangente hiperbólica te arroja resultados entre menos 1 y 1. Así que vamos a hacer un escalado entre menos 1 y 1 para la columna target. Y vamos a meter esto a nuestro modelo. Vamos a comenzar con estos valores iniciales, vamos a correr 10.000 épocas y llegamos a este margen de error. ¿Ok? Podemos graficar la nota real versus la nota de predicción y tenemos un R cuadrado de 87%, medianamente decente en este ejemplo inventado. Ya no vamos a usar acá nuestra comparación de clases, porque acá es una variable numérica tal cual que queremos predecir. Y solamente para que vean, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay en estas predicciones? Acá son los 10 patrones analizados y acá está la nota predicha. Entre la nota real en color azul, como va cambiando, ¿no? Que son estos valores desescalados, la nota de nuestra red neuronal y también, por ejemplo, una comparativa con una regresión lineal. La regresión lineal arroja resultados en algunos casos similares a la red neuronal y en otros un poquito diferente por cómo se construye normalmente la regresión lineal. No tienen por qué llegar al mismo resultado. Y en este caso en particular incluso el R cuadrado de la red neuronal es ligeramente mejor. A un par de puntos mejor incluso que el de la regresión lineal. Haciendo un resumen de estos dos esquemas, el perceptrón y el Adaline, por diferentes criterios, ¿no? El perceptrón solamente puede ser utilizado para problemas que sean linealmente separables. ¿Ok? Funciona rápido, ya no tengo que hacer 20.000, 30.000 corridas, pero solamente para problemas linealmente separables. El Adaline no, te da más flexibilidad para casos que no sean necesariamente separables linealmente, porque se puede ir acoplando mediante el ajuste de pesos, justamente buscando la convergencia a un error mínimo, no necesariamente cero. La función de activación del perceptrón es la umbral, la función escalón que se prende y se apaga, y Adaline son funciones lineales, que son continuas y que son fácilmente derivables, ¿no? Sigmoidal, tangente hiperbólica, rectificador lineal uniforme, las que vimos anteriormente. La optimización, acá no hay una optimización propiamente dicha, básicamente es, si recuerdan, ¿no? El delta que se pone al peso básicamente es el peso por el error, que es el error vale 1, 0 o menos 1, o sea, o lo inflo o lo desinflo radicalmente al peso o lo mantengo igual, no hay mucha otra alternativa. Acá no, acá como usamos el descenso del gradiente, vamos a hacer un ajuste cada vez más fino, siempre buscando minimizar el error cuadrático. El perceptrón se usa para problemas de clasificación, pero no necesariamente te encuentra la frontera óptima. Te encuentra una buena frontera, pero no te asegura que sea la óptima. El Adaline te encuentra la frontera que minimiza el error cuadrado de estimación. ¿Okay? El que sí o sí es el que te asegura el menor error cuadrado de estimación, dependiendo también obviamente de cuánto tiempo deje corriendo el modelo. En temas de clasificación, para el perceptrón es bien directo, o atinaste o no atinaste, y si el problema tiene separabilidad lineal, sí es posible llegar a un error cero. El Adaline no, porque lo que te mide no es acertaste o no acertaste a seca, sino qué tanto te equivocaste, ¿no? Como el error cuadrático. Y porque te compara el target unos y ceros versus la probabilidad de que sea uno.
y no te garantiza clasificar perfecto. Bueno, siempre va a haber alguna diferencia en decimales de este error. El perceptron no puede ser usado para regresión y el ADLine sí puede ser usado para regresión, ya que nos da la flexibilidad de tener una salida tipo continuo y que podemos transformar antes de una decisión final. ¿Ok? Entonces con esto ya hemos visto los esquemas básicos de perceptron y ADLine y vamos a pasar a ver también qué limitaciones tienen o qué cosas no pueden cubrir los dos y qué necesidad eso genera en lo que viene a ser conocido como neuronas de capas ocultas y el algoritmo propio de aprendizaje de backpropagation.